Daniel Link es catedrático y escritor. En la UBA dicta cursos de literatura mundial y comparada y coordina la Cátedra de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña. En UNTREF dirige la maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados. Fue becario del CONICET y de la Fundación Guggenheim. Dictó cursos y conferencias en distintas universidades del mundo. ¡Ay, qué luces! ¡Qué estrellas! Su obra ha sido traducida al portugués, al inglés, al alemán, al francés y al italiano. Sus últimas investigaciones se enmarcan en una concepción de la filología como disciplina de la vida y en el anarchivismo como práctica específica de la arqueología de los discursos y saberes. Forma parte del proyecto de investigación internacional Archivos en Transición, Memoria y Estrategia, donde coordina la sede UNTREF. Y ahora voy a presentar a Evelyn Galiazo. Evelyn es licenciada en Letras de la UBA y docente de la carrera de Filosofía de la UBA también. Ha participado en diversos grupos de investigación y publicado numerosos artículos sobre la relación entre filosofía, literatura y animalidad. Ha colaborado con la formación del Fondo Alejandra Pizarnik de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, trabajando con los materiales de dicho fondo desde que fueron adquiridos por la institución en el año 2008. Evelyn gestionó la donación de parte del archivo personal de la poeta, donado a la institución en 2018. Y además es la curadora de la muestra Alejandra Pizarnik entre la imagen y la palabra, que actualmente se encuentra en la sala Juan L. Ortiz y que es básicamente lo que nos convoca hoy acá. Desde el año 2020 se desempeña como directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bien, y una última cosa, ahora les voy a dejar la palabra a los conferencistas. Después no se vayan, quédense porque hay un DJ set de Javier Medialdea y WAD. Y un vino. Bueno, antes de que Daniel nos empiece a deleitar con lo que trajo, quería darles la bienvenida especialmente. Ayer, que fue el primer día que nos juntamos a conversar un poco sobre Pizarnik, estaba un poco nerviosa, así que voy a aprovechar que tengo esta nueva oportunidad para invitarlos a que pasen a ver la muestra, que tiene materiales de la biblioteca, o sea, materiales nuestros. Tiene material también de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros y tiene digitalizaciones de documentos que están en Princeton y que nunca habían sido mostrados acá en Argentina, con lo que está buenísimo darse una vuelta y verlos. Y es mucho más barato que ir a Princeton. Y más divertido, no sé, pero... quiero agradecerle muy especialmente a Daniel, que nos acompaña hoy y que fue profesor mío, y a quien le tengo mucho cariño y mucha admiración. Y a todos los compañeros del área de investigaciones, de la Dirección de Investigaciones, por todo el trabajo que venimos haciendo. En la Dirección de Investigaciones pensamos que si hay pensamiento, se acontece, si tenemos la suerte de que acontezca, es colectivo. Y le quiero agradecer especialmente a Lucía Citrín, que fue quien acaba de presentarnos, porque nos está abandonando. Hoy es su último día. Y fue muy enriquecedor tenerla todos estos años y la vamos a extrañar mucho. Dichos estos preliminares, voy a cederle la palabra a Daniel. Buenas tardes. Primero que nada, disculpas. Esas personas que trabajan conmigo saben que soy totalmente intolerante a la impuntualidad, pero también soy contradictorio y entonces les hice esperar.
Agradezco profundamente la invitación de Evelyn Galeazzo y de Lucía Citrin para participar. Sí, nos conocemos hace más tiempo del que querríamos, pero bueno, eso habla de una especie de fondo común. Bueno, agradecer la invitación de Evelyn y de Lucía para participar de este encuentro que cierra una muestra ciertamente memorable, ¿no? Una muestra memorable en varios aspectos, algunos de los cuales yo voy a tocar, otros no, pero que tiene que ver con algo que dijo recién Evelyn en términos precisamente de la mezquina dispersión de los materiales que conforman el Fondo Pizarnik y que esta muestra de alguna manera trató de hacer convivir entre sí para que eso se convierta en algo que permita entender un poco más a Pizarnik. Si yo pudiera leer sin anteojos, si yo fuera joven, sería feliz. La muestra, voy a probar, porque si no, no les veo. La muestra y este ciclo de charlas no tienen el mismo nombre. La muestra se llama Alejandra Pizarnik, entre la imagen y la palabra, y este encuentro se llama Alejandra Pizarnik, escritura y archivos. Es decir, que lo que en la muestra era un in-between, una indecisión o un pasaje, un entre en este encuentro, se ha transformado en un nudo y que además aparece reforzado por la atadura entre lo singular de la escritura y lo plural de los archivos. ¿Por dónde empezar, me pregunto, por dónde empezar entonces a desanudar o a llenar, si acaso fuera necesario, el hiato? Esperen un minuto porque está abierto abajo. ¿Cuál es lo que está abierto? Esto. Ahí está. Y con esto, ¿con qué corre? ¿Con qué corre? Este. Ahí está. Entonces, ¿por dónde empezar a desanudar o a llenar, si acaso fuera necesario, el hiato? Empecemos por la muestra, que hace un uso inteligentísimo de la, por llamarla de algún modo, producción plástica de Pizarnik. Sin eso, obviamente, la muestra hubiera sido mucho más especializada, bastante menos glamorosa. De hecho, ¿a quién podría interesarle venir a ver originales de poemas, párrafos tachados y anotaciones marginales en libros? Ciertamente a muy poca gente. Es decir, una banda de fans enfervorizados o un ejército de freaks que todavía le rezan a la esposa de Mercurio cada noche antes de acostarse. Me cuento entre ambas especies, o sea que seríamos dos los que veríamos aquella muestra sin imágenes. La imagen, por supuesto, sería aquí la carnada, la palabra, el banquete, sea. En su biblioteca, la que está ahora resguardada en la biblioteca de maestros, que citaba Evelyn, había un libro en alemán, un librito de rimas infantiles que fue muy importante para Pizarnik. El libro se llama, no puedo. El libro se llama Blumenmärchen, con textos e ilustraciones de Ernst Kreidorf. Como su título lo indica, todos los poemas y dibujos son sobre flores y jardines. A veces se trata de una fiesta a la luz de los insectos, en el cerebro, pequeñas flores, danzando como palabras en la boca de un mudo, escribe Pizarnik en algún poema. A veces de un debate florido. No hace falta recordar que lo floral es otro de los motivos más transitados por los poemas de Pizarnik, junto con las muñecas y las niñas muertas, autómatas o fantasmas, restos de persona que junto con el humor, los objetos de la vida cotidiana e incluso la res extensa, el cuerpo, fueron decisivamente sacrificados en el altar de una poética sin concesiones. El jardín de Blumenmärchen, como a veces el jardín pizarnikiano, está habitado por la gracia y las figuritas encantadas de las flores parlantes, como los mundos de Alicia que tanto le gustaban. Si Pizarnik atesoró ese libro infantil es porque podía leer en él la atmósfera la atmósfera interior de su infancia, como escribe también en otra parte. Esa infancia que es al mismo tiempo la propia y la infancia de la humanidad, perdida y olvidada en la catástrofe de una historia congelada para siempre. Henri Michaud, escribe Pizarnik, ilustra esta pérdida definitiva con un magnífico ejemplo y cita, es decir, esto es un subrayado del libro, del texto de Michaud que Pizarnik tenía en su biblioteca.
Entonces cita, es decir, lee, subraya, recorta, guarda y rememora lo siguiente. A los 8 años, Luis XIII hace un dibujo parecido al que hace el hijo de un caníbal de Nueva Caledonia. A los 8 años tiene la edad de la humanidad, tiene por lo menos 250.000 años. Algunos años más tarde los ha perdido, no tiene más que 31, se ha vuelto un individuo, no es más que un rey de Francia, atolladero del que no saldrá nunca. Muchos años antes, Pizarnik había leído en el número 6 de las letras francesas, dirigida por Roger Caillois, un texto del venerado Micheau. Muy marcado, Pizarnik subraya en ese texto el poder actuar sobre la vida prenatal del hombre. Palabras de Micheau que Pizarnik subraya y que naturalmente volveremos a encontrar sistemáticamente en todo lo que escribe. Entonces, la pregunta sería, ¿no es la búsqueda desesperanzada de esa inocencia perdida, de ese jardín edénico y prebabélico, de esa vida prenatal invocada una y otra vez para que retorne junto con el tiempo, lo que la poesía de Pizarnik pretende, lo que pretende recuperar para nosotros? No se trata entonces de la invención de un dibujo o un nombre o una musiquita dislocada, sino de la revelación de que el dibujo, el nombre y la musiquita dislocada estaban ya allí, son viejas como el mundo y el poema no hace sino coexistir con esa voz prehistórica y esa otra velocidad de cicatrización. Son palabras de Micheau. Punto. El poema quiere una música para pedir auxilio en el horror, en el no saber, una música para que diga su desposesión, una música no parecida a ninguna otra, sino solamente parecida a él, música para reconocerse, para decir su nombre, una música que señale su lugar, que exprese su carencia de lugar. Esa carencia de lugar es precisamente el entre la letra y la imagen. Y en ese entre cabe solo una potencia, la potencia del pensamiento, que por lo general a Pizarnik no se le reconoce. Pizarnik es una poeta, una niña, una suicida, una lesbiana, una dibujante, una pintora, pero que piensa, nunca nadie se detiene a señalarlo. Además, la muestra incluye su propia puesta en abismo en 2 páginas producidas por el diario La Nación el 25 de enero de 1970. Así también hay un tránsito, esta vez entre la línea y la palabra, que revela un rasgo insólito, así hay que poner, gracias, que revela un rasgo insólito en algunos escritores que los distingue con un doble poder de creación, la pintura y el dibujo. Los nombres convocados son los de Manuel Mujica Lainez, Joaquín Gómez Vaz, Alejandra Pizarnik, Rodrigo Bonomé y Conrado Nalé Roxlo. No se entiende muy bien el criterio de selección, pero sobre todo no se entiende las razones por las cuales Pizarnik guardó esa nota en la que hace serie con un grupo de hombres que, digámoslo, no ha envejecido muy bien. En todo caso, ¿ha envejecido bien Pizarnik? ¿O está atada a una concepción insostenible para nosotros, o en todo caso una concepción un poco apolillada, no solo de la poesía, sino sobre todo de las relaciones entre el arte y la vida? Recupero, en relación con esto, una de las cartas que Cristina Campo le envió a Pizarnik en enero de 1965. Esperen porque la multimedialidad no se detiene en la pantalla. Postales de España que, perdóname, esta vez leo más como hermana preocupada que como amiga de tu arte, extrañas antítesis a través de las cuales pareces querer compartimentar la vida. Ahora bien, es propio del diablo plantear falsos dilemas, y no hay nada más falso que la elección, propuesta en uno de esos poemas en prosa, entre la industria lastimera y satisfecha de una Simone de Beauvoir y la patética disipación de una niña descarriada que se cree o quiere creerse perdida. No sé, mi querida niña, quién podría plantear esta alternativa entre mezcalina, sufrimiento, sífilis, poesía por un lado e higienismo, ficción, método, suicidio moral por otro. Mi querida amiga, por favor, como diría Murena, hay otras cosas y por supuesto tú eres la primera en saberlo. Hay un orden diferente, el más elevado y el más peligroso de todos. Un orden que es el puente por el que pasaron Emily Dickinson, Hölderlin, las hermanas Bronte, Chekhov, incluso tu Baudelaire, hacia el final de su vida, sobre el abismo de la locura y la muerte, hornear pasteles, fregar platos, cuidar de los demás, por no hablar de los antiguos, de todos ellos.
En una de sus cartas, Gunderode distinguía muy bien entre las distintas formas de vida real, por un lado, el gran arte de la vida comunitaria, de las relaciones de los hijos, por otro, la vida monástica del poeta. Así es exactamente como lo expresó Eine Art Nonnenleben, una especie de vida de monja. Me reí, solo por un momento, pensando en cuántas señoras que conozco, novelistas metódicas y de éxito, se atiborran de mezcalina y se van a dormir bajo los puentes con sus últimos gigolos vagabundos. Bien, los párrafos son ciertamente decisivos para entender el nudo y el entrelugar que estamos llamando Pizarnik, ahora leído como una potencia, no como una potencia de pensamiento, sino como una impotencia vital. Un nudo y un entrelugar entre el sí mismo y el mundo que Cristina Campo deplora por sus extrañas antítesis y sus falsos dilemas entre la industriosidad lastimera y la disipación de la niña descarriada. Para fundar su protesta, esto me parece fundamental, Cristina Campo apela a la sororidad, hermana preocupada, me pongo en el lugar de hermana preocupada para decirte esto, y se aparta de los asuntos estéticos. Planteado el entrelugar como un abismo insalvable, Pizarnik naufraga porque no puede establecer una conexión entre la vida comunitaria, dicho exactamente con estos términos, entre la vida comunitaria y el cuidar de los demás y la vida de monja a la que la poesía obliga. No puede sostener, dice Cristina Campo, en ese entre un pensamiento sobre el tránsito. Se trata, entiende Campo, y yo con ella, de un modelo completamente anacrónico, falso, lastimoso. Pizarnik nunca pudo resolver ese conflicto entre formas de vida y sabemos a qué tortuosas mutilaciones sometió a la persona, a su persona, radicalmente excluida del lenguaje en nombre de la escritura. Habría que repetirle, mi querida amiga, por favor. Esas, y no los collages un poco... No te enojes porque después la levanto, ¿eh? O sea, esto es el primer acto. Esas, y no los collages un poco maniáticos en su infantilismo, son las imágenes de Pizarnik. No hace falta que las imágenes hayan sido actualizadas materialmente para que existan. Por un lado, la mezcalina, sufrimiento, sífilis, poesía. Por el otro, el higienismo, ficción, método, suicidio, moral. Y en el medio pareciera nada. Nada que ver, nada que hacer, nada que cuidar y nada que compartir. En ese no lugar, en ese vacío, el pensamiento fluye. La vida, en cambio, se disloca. Volveré sobre el punto, o no tenemos por qué ser esclavas de nuestras propias palabras, pero no quisiera dejar de referirme a la segunda mitad de la interpelación alejandrina, escritura y archivos. No voy a protestar por el uso de la palabra archivo para un conjunto tan disperso de materiales, que hay que decirlo, está tan disperso un poco por la mezquindad política y afectiva que ha hecho que esos materiales estén en diferentes instituciones, de modo que ¿no? Esfuerzos como los de Evelyn hay que aplaudirlos como esfuerzos heroicos para reunificar aquello que está disperso. Podemos discutir entonces cómo resolver eso, siguiendo un poco el ímpetu de Evelyn, pero lo cierto es que por el momento el archivo Pizarnik es una exigencia utópica. Más allá de eso, la agudeza de Evelyn, por fortuna, me ha despejado el camino para ver esta articulación entre escritura y archivos. En el catálogo de la muestra, ella escribió un texto muy hermoso donde relaciona los álbumes de Pizarnik con los de Osvaldo Lamborghini. Voy a ese principio, sigo su mandato. Estas son algunas de las páginas ¿no? del álbum Lamborghini al que Evelyn hace mención. Esto está tomado del Sexo que habla, que es el catálogo de una muestra que hizo Valentín Roma en Barcelona, a partir precisamente del archivo de Lamborghini, que está ahora depositado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Entonces, hay una página en el Sexo que habla, esa que tienen allí, el libro que publicó el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, a partir de la obra plástica, una vez más, de Lamborghini, una página que dice: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott gab uns das Wort, und wir wohnen im Wort. Und das Wort ist unser Traum, und der Traum ist unser Leben. Al principio era la palabra, y la palabra era de Dios. Y Dios nos dio la palabra, y nosotros vivimos en la palabra. Y la palabra es nuestro sueño, y nuestro sueño es nuestra vida.
La primera estrofa, la que está entrecomillada, es el comienzo del cuarto evangelio, conocido como Evangelio de Juan. Acá tienen otra página del mismo libro, más intervenida todavía, en la otra no se nota demasiado acá a la derecha. El Evangelio cuarto, conocido como el Evangelio de Juan. Esa cita y el resto, lo que está fuera de las comillas, forman el poema Das Wort de Rose Ausländer. Acá tienen, se ve ahí arriba el nombre de la autora, que era amiga de Paul Celan, a quien conoció en el gueto de Chernivtsi. Celan usó en su célebre Todesfuge, fuga de muerte, la imagen negra leche que Ausländer había incluido en un poema publicado en 1939. La palabra griega que aparece en el cuarto evangelio, datado hacia finales del siglo I después de Cristo, habitualmente traducida como principio, es argé. Argé se puede entender tanto como origen, como en arqueología, pero también como mandato o dominación, como en monarquía. Así que Juan pudo haber dicho, en el tiempo antiguo, cuando se establecieron las relaciones de dominación, etcétera, etcétera. La verdad de la dominación, entonces, llega de la eternidad al tiempo y vive en la palabra de Dios. 300 años después, a partir del 382 después de Cristo, el obispo Jerónimo tradujo al latín in principio erat verbum. Principium contiene el número 1 o primero. La palabra se carga de cientificidad aristotélica o de judicialidad ciceroniana. Como la primera causa, como el primer principio, podríamos traducir, como la primera causa, como el primer principio, Dios nos dio su palabra que instaura las relaciones de dominación. ¿Cuáles serán? Lo veremos. Por supuesto, lo que me interesa destacar es no tanto la relación de familiaridad entre los álbumes como formas que recurren al pegoteo y el montaje para provocar un cierto efecto de sentido, sino su fuerza que radica en el fondo mismo de sus pensamientos, el orden patriarcal y por extensión cualquier orden jerárquico, incluido el del archivo, o si se quiere, la relación con la concepción hegeliana de la historia. César Aira termina el prólogo a novelas y cuentos con esta anécdota. No voy a seguir pasando audios, porque, bueno, Lucía lo sabe, esta semana tuve pequeños inconvenientes familiares y pasar de texto a audio lleva mucho tiempo. Sobre todo si uno no tiene programas pagos y tiene que esperar 24 horas cada vez para hacer una grabación. Quería grabar sobre todo la de Campo y tal vez una cita de Molloy, pero esa no llegué a grabarla. Por supuesto, lo que me interesa destacar es no tanto la relación, no, eso es lo leí. César Aira termina el prólogo a novelas y cuentos con esta anécdota. Osvaldo conocía a Hegel principalmente a través de Koyev, a cuya interpretación adhería a la vez que no se tomaba muy en serio. La misma ambigüedad tenía con Sartre, en cuyos libros se encontraba, quién sabe por qué, una cantera inagotable de chistes. Pero también había leído a Hegel y la última vez que lo vi, el día que se marchaba a Barcelona por segunda vez, tenía en las manos las lecciones sobre la filosofía de la historia. Lo había elegido para leer en el avión, cosa que me explicó así. Lo había abierto al azar en una librería y advirtió que en esa página casual Hegel hablaba de Afganistán. Afganistán, Afganistán. Eso le bastó. La anécdota es que totalmente falsa, obviamente, es más Aira que otra cosa. La anécdota es pertinente, sobre todo en relación con el relato Las hijas de Hegel, de Lamborghini, y el poema dedicado a César Aira, Die Verneinung. Y coincide con el escrutinio de la biblioteca de Lamborghini realizado por Valentín Roma, que encuentra, además de los previsibles Freud, Lacan y Marx, a Hegel, acompañado del imprevisto Escupamos sobre Hegel de Carla Lonzi, un libro publicado en castellano en el 73. Guarda los nombres propios, Koyev y Lonzi, para más adelante, con la aclaración de que los nombres propios son apenas pliegues del archivo, no otra cosa. Me detengo por el momento en Hegel, como se detuvo Pizarnik en él muy tempranamente en sus diarios. En noviembre de 1962, este era el catálogo de libros. En noviembre de 1962, los diarios registran la lectura de Roland Barthes, donde se percibe:
La noción de vínculo, vínculos entre el crítico y la obra literaria, pero de un modo tan estrecho como desconocido antes de ahora, lo cual conduce, esto es palabra de Pizarnik, ¿no? Está leyendo Roland Barthes y anota a propósito de su lectura, repito, la noción de vínculo, vínculos entre el crítico y la obra literaria, pero de un modo tan estrecho como desconocido antes de ahora, lo cual conduce al vínculo entre el sujeto y el objeto, es decir, y ahí se corta. Es decir que, Alejandra, mi querida amiga, por favor, volveré sobre el asunto del sujeto y el objeto que aparece también en otros textos, pero por el momento me detengo en la noción de vínculo, que postula la literatura como una maquinación extranjera a sí misma, que ya no es propia ni ajena, sino un campo de iridiscencia sin centro y sin orillas. Es decir, una coexistencia. Un latigazo al mismo tiempo de identificación y de distancia. Coexistencia no es necesariamente compadecimiento. Esa coexistencia que tiene que ver con el modo en que Pizarnik, que bien lo saben porque han leído el catálogo y han visto la muestra, va agrupando citas en el Palacio del Vocabulario y en la Casa de Citas, esos cuadernos donde acumula cosas que luego pasarán a sus poemas. Esa coexistencia en la que ha insistido mucho esta muestra homenaje es, creo, la mejor vía para sacar a Pizarnik de su abrumador régimen onfaloscópico. Del ombligo, ¿no? En junio del 69, mientras se escribe La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, los diarios registran una nueva incursión en el mundo de Roland Barthes. Leo Barthes, la escritura es una opción a diferencia del lenguaje y del estilo. El estilo nace de la necesidad, está en la frontera de mi cuerpo y del mundo. No obstante, ¿qué pasa, por ejemplo, con los diarios de Kafka, escritos por pura necesidad? No es esto, empero escribe, no es esto, empero lo que importa, sino la conciencia de que la poesía y la literatura es más que mi necesidad animal o patológica de escribir lo que escribí. También aquí se insiste en el carácter puramente exterior y automático del lenguaje y de la poesía. El estilo es una huella corporal, pero esa huella es fronteriza, borderline, liminar, un convidado de piedra en la fiesta lúgubre y lujosa del lenguaje, como surge de un intercambio, esta vez personal, con Yvonne Bordelois. El sábado, medio en broma, dije a Yvonne, vete entonces para que no se diga después que te retengo. Y nos reímos. Che, parece Fray Luis, dijo. Ahora bien, yo dije esa frase sin configurarla previamente. La dije deprisa, con efecto y buen humor, pero me interesa este detalle, y si el inconsciente o lo que sea tuviera una exacta noción de la configuración de la frase, porque yo me desangro en tentativas de distribución, o mejor, de ubicación de los términos, como si la frase fuese un salón lleno de sillas y mi rol consistiera en elegir una silla en que se sentara cada individuo. Pero mi tormento de anfitriona consiste en saber que cada uno sabe dónde debe y quiere sentarse. Pero si lo acepto, ¿cuál sería entonces mi rol en esta fiesta lúgubre y lujosa del lenguaje agonizante? Con frecuencia se ha asociado esta concepción del poema con la inscripción, probada ciertamente, de Pizarnik en la experiencia surrealista. Pero lo que aquí se lee podría pensarse también en otra dirección. Los diarios registran efectivamente la lectura de Lautréamont, las traducciones de Breton, pero también la lectura de Góngora y a veces de Quevedo. La relación de Pizarnik con el barroco o el neobarroso ha sido poco y nada investigada. Tal vez no tenga demasiada importancia en términos de una mera clasificación, dado que la obra de Pizarnik, tan rica en subjetividades escindidas, en lagunas pronominales, en faltas de indicadores de género, en hiatos, tan secreta y deliberadamente irreferible, como la caracteriza Silvia Molloy, esa obra escapa siempre hacia adelante, hace desierto en el desierto. Leída entonces desde la perspectiva de Molloy, esa desfiguración sistemática se corresponde con una política del closet, del armario. Molloy, a quien citaré extensamente dada la precisión de su argumento, analiza en particular un texto de transacciones textuales femeninas y solo femeninas, La Condesa Sangrienta, que como se verá más adelante es decisiva para entender el pensamiento de Pizarnik. Esta la hubiera pasado, pero no llegué. Lo que procuro descubrir es la relación de Pizarnik con la lesbiana, una vez que la convoca a la acogedora morada espejo de su texto.
seguir el gesto de Pizarnik cuando fugazmente la vuelve visible solo para travestirla mediante un juego de prestidigitación facilitado una vez más por el espejo. Ahora se la ve, ahora no. Con el traje del melancólico, representación masculina, o mejor, degenerada, con guión, de la asedía. Menos grotesca que una Safo con bafo, que una dama bigotuda, la lesbiana en esta escena no ha sido menos desfigurada, es decir, privada de representación propia. Sugiero que este proceso especular de desfiguración representado en el espejo de la condesa sangrienta, este convocar lo que se niega, es una constante en la obra de Pizarnik, dice Molloy. Aquí, en la escena del espejo, está la problemática Philosophie du boudoir de Pizarnik. Boudoir vuelto closet, es lugar de la más extrema, transgresora y visible representación del deseo lesbiano, y al mismo tiempo permite el silenciamiento de ese deseo, su desplazamiento, su indiferencia. El hecho de que haya que imaginar la sexualidad en su máxima violencia es lo que cuenta, efectivamente, la Condesa Sangrienta. El hecho de que haya que imaginar la sexualidad en su máxima violencia para lograr la ruptura, la manifestación de la lesbiana, revela proporcionalmente la violencia con que ha sido reprimida. Que la manifestación de la lesbiana, cuando digo así es porque está subrayado en el original, ¿no? Que la manifestación de la lesbiana en la Condesa Sangrienta solo puede ser concebida como transgresora, como un erótico estertor de muerte y solo filtrada a través de los estratos de un cuento gótico de vampiros contado por otras, es decir, citado como la Fedra de Racine, podría decir Pizarnik, eres tú quien la nombra. Todo esto muestra la magnitud de esa represión, la resistencia a la verbalización dentro de un closet donde permanentemente, excesivamente, se representa lo que la regla general excluye. Con esto podríamos, ¿no?, hacernos un banquete, pero sigamos adelante. La autorreflexión, asociada o no al espejo, es uno de los motivos centrales en el corpus pizarnikiano, palabras o imágenes. Habrá que sacar, en todo caso, a Pizarnik de ese armario, ya un poco destartalado, o explicar ese temor y ese temblor ante la figuración con arreglo a una dimensión más vasta, a la altura de las ambiciones de una poeta, que no solo se imaginó como la última, sino como la mejor. El espejo permite tematizar un tema identitario, una desidentificación. Menciona el género, muestra el género y la sexualidad, que duda cabe, pero también supone una aspiración de congelamiento vital. Antes de intentar esta ampliación trágica de un tema vitalista, no quisiera dejar de justificar mi mención del barroco, porque nos permite descolocar la experiencia poética de Pizarnik del mero uso de la doctrina superrealista, y pensarla en un más allá de la vanguardia. No hay en Pizarnik, en sus poemas, en sus prosas, en sus diarios o en sus cartas, ni en su experiencia estética, algo del orden de la negatividad dialéctica que caracteriza a la vanguardia. No hay, por lo tanto, ni síntesis ni mundo nuevo. Por eso, el espejo en el que la temblorosa se ve, o en el que descubre que ella está en otra parte, como su propio deseo, no se funda tanto en el escándalo de las designaciones sexuales, en la transgresión genérica generalizada, sino más bien en la suspensión de los procesos de dominación, porque, como sabemos, el lenguaje es un mero muro, y ella está muriendo. Plegado a su propia lógica, el barroco, o el neobarroco, neobarroso, transbarroco o barrococó, a diferencia de la vanguardia, solo expresa su imposibilidad de expresarse. Pizarnik transita explícitamente la vía calderoniana en los perturbados entre lilas, pero no es eso lo que importa, sino más bien el descentramiento de una obra que, para poner un poco de orden en el caos, cito a Pizarnik, en el horror y el delirio propios de nuestra época y en particular del hombre occidental, Pizarnik elige apenas para conseguir, para poner orden en el caos y combatir ese horror y ese delirio, elige apenas un puñado de imágenes y las desarrolla hasta extenuarlas, como quien roe un hueso hasta la médula, o bien pone a danzar los nombres en su musiquita dislocada, la liquefacción del nombre. ¿Para qué me meto con estas palabras? La liquefacción del nombre tal vez la lleve más allá del muro hasta la playa donde reina el nombre con mayúscula.
Una vez que ha abandonado el mundo de la sensación, el de sus primeros libros, en los poemas, los primeros, se apela permanentemente al mundo de la sensación. Y a propósito de esos poemas, escribe Pizarnik en su diario en el 59. Ayer he roto alrededor de 100 poemas y prosas. He quedado asombrada de mi falta de calidad poética, mis gritos, mi exasperación. Tenía razón. Una vez que se ha abandonado ese mundo de la sensación, la poesía de Pizarnik se congela en el frío helado de una maquinación atemporal, lo más pizarnikiano, ¿no? Esos poemitas breves que todos llevamos tatuados en el cuerpo, todas llevamos tatuados en el cuerpo. Pero esa vía es insuficiente y por otro camino se recupera la chispa incendiaria que surge de la fornicación de los nombres y que hace saltar el significado a lo largo del verso y de la serie como una fogata perdida en medio de la nada. Las palabras integran un vasto ejército de reserva y castradas han sido puestas al servicio del caos de los lenguajes para que no digan nada, salvo que son las hermanas pérfidas del nombre con mayúscula. La tarea del poeta es entonces descubrir en el laberinto de los vocabularios y las citas el nombre que se escurre, unir un miembro de un cadáver con la cabeza de otro, coser, pegar, recombinar sin tregua, no importa si se trata de palabras propias o heredadas. Palais du vocabulaire, casa de citas. Eso es escribir para Pizarnik y eso es leer, encontrarse con alguien o con algo que ha entrevisto el nombre secreto de lo inexistente. Los dibujos y collages de Pizarnik se entienden así como el diagrama de lo que será el poema, cuyo destinatario del poema, del gesto y del concepto pizarnikiano, no es una persona real ese destinatario en una comunidad virtual, sino una exigencia que es algo más allá de toda necesidad y de toda posibilidad. Es lo que está en la ultrahistoria. Suspensión nihilista, entonces, de los tiempos y las velocidades de la historia, que se vuelve método poético, pero también condición de pensamiento. La angustia y el delirio no son, entonces, propiamente síntomas psicológicos. Esto tengo que leer una cita, porque si no parece que... Las anotaciones del diario permiten medir el alcance de ese nihilismo. Tengo que dejar el psicoanálisis, tengo que reconocer de una vez por todas que en mí no hay nada que curar y que mi angustia y mi delirio no tienen relación con esta terapéutica, sino con algo mucho más profundo y más universal. También tenía razón. La angustia y el delirio no son propiamente síntomas psicológicos, sino que tienen su raíz en algo más profundo y universal, la historia. Lo natal y lo prenatal, tan constante en el universo de Pizarnik, son pues postulados históricos, los fundamentos de una ultrahistoria ya liberada del yugo de una temporalidad lineal y de una teleología. Los diarios abundan en apuntes en ese sentido. Esto es genial, yo lo puse como epígrafe. La literatura es tiempo, la pintura es espacio. Boludez más grande no se ha escuchado nunca, ¿no? Uno esperaría que un niño de preescolar pudiera decir eso inmediatamente, pero el tema es que la cita sigue. La literatura es tiempo, la pintura es espacio, y yo odio el tiempo y querría abolirlo, ¿no? Entonces ahí uno entiende un poco más esa tensión entre el tiempo y el espacio, entre la literatura y la pintura. Y en otra parte se lee, "Time is mommy", dijo Edipo a la esfínter. Así el episodio de fornicación nominal pierde todo sentido humorístico y se revela en toda su potencia de pensamiento. Ata la temporalidad, la historia, a un drama reproductivo, la maternidad o el aborto, al enigma que lo monstruoso plantea al ser humano con su boca de sombra, la esfínter, la pernambuco, que son como nombres de grandes travestis, ¿verdad? Al nihilismo radical y al calor helado del tiempo muerto antes de nacer. Dos son las vías para abolir el tiempo. Por un lado, la dietética sexual, con intercesores o sin ellos. Sigo leyendo los diarios. Lo que me fascina de la masturbación es la enorme posibilidad de transformaciones que ofrece, ese poder ser objeto y sujeto al mismo tiempo, abolición del tiempo, del espacio. El 11 de abril del 61. Anoche, después de meses, hice lo que odio. Abolir el tiempo de una única manera bestial, emborracharme y fornicar.
el 22 de diciembre del 62. Esa es una vía, no para abolir el tiempo, la dietética sexual. Por el otro, muy por el otro, como había notado Cristina Campo, la experimentación poética. Mi querida amiga, por favor. Vuelvo a la relación de sujeto y objeto que los diarios no terminaron de desarrollar. ¿Cómo leer a Hegel? Escribe en los diarios Pizarnik, el 22 de agosto del 55, muy tempranamente. ¿Cómo leer a Hegel si una sola frase suya me hace sentir ratón o tizne arrebatado por el viento de los siglos? Para los místicos, la identidad total entre sujeto y objeto, ese temita que había dejado colgado antes, era la vía de la gracia. Para algunas corrientes filosóficas se corresponde con el fin de la historia, naturalmente es de Hegel. Fíjense en la aparición ahora de Hegel en Sala de Psicopatología. En Sala de Psicopatología, un poema del 71, un poema totalmente doctrinario, tal vez uno de los más grandes poemas de Pizarnik. Soy una perra a pesar de Hegel. Quisiera un tipo con una pija así y cogerme a mí y dármela hasta que acabe, viendo curanderos que sin duda me la chuparían a fin de que me exorcicen y me procuren una buena frigidez. Húmeda, concha de corazón de criatura humana, etcétera, etcétera. Más abajo, entonces, adiós sujeto y objeto, todo se unifica como en otros tiempos en el jardín de los cuentos para niños lleno de arroyuelos de frescas aguas prenatales. Ese jardín es el centro del mundo, es el lugar de las citas, el espacio vuelto tiempo y el tiempo vuelto lugar, es el alto momento de la fusión y del encuentro, fuera del espacio profano en donde el bien es sinónimo de evolución de sociedades de consumo. Está por acá, ¿no? Penúltimo párrafo. El poema es extrañísimo. Además de los motivos más emblemáticos, el jardín, la especialización del tiempo, las aguas prenatales, está repleto de cultura. No la sensación de los primeros libros, tampoco la álgebra nominal más emblemática de la poesía de Pizarnik, ni el libre fluir de significantes, sino nombres propios, capital simbólico. La infancia y la vida prenatal que se evocan son al mismo tiempo la infancia de la humanidad y la del pensamiento. Los poemas previos de Pizarnik parecían anclados en lo que Foucault llamó negantropía del saber, es decir, una entropía que el sistema vivo exporta para mantener su entropía baja. Es decir, hay un grado de desorden que el sistema puede tolerar, cierto grado de desorden ya no, y por lo tanto hay que expulsarlo. Hasta Sala de Psicopatología, la lógica de Pizarnik había recurrido a la misma sintropía o entropía negativa para expulsar todo aquello que había hecho perder equilibrio al poema. No sé para qué lo dije antes si estaba acá. En particular el capital simbólico, cuyas unidades son hitos de historicismo, que por cierto la poesía de Pizarnik desdeñaba. Aquí, en cambio, abraza el desorden y se deja llevar por él. Es como si Pizarnik se hubiera dado cuenta de que su protesta contra el tiempo, su agónico combate contra el muro del lenguaje, su oscilación entre el frío del espejo y el calor de la sintaxis enloquecida, no eran nada sin un cuerpo deshecho, y decide hacerse uno. En otras aproximaciones mías a Pizarnik, creo que esta es la tercera o cuarta y es la última, juro, yo he jugado irresponsablemente con la simetría entre Pizarnik y Koyev, que hoy ya no podría sostener del mismo modo, precisamente por Sala de Psicopatología, un texto que podemos anacrónicamente llamar lamborghiniano, donde por la vía de la entropía Pizarnik se acerca al cero absoluto. William Burroughs llamaba gran hielo a esa detención del metabolismo que caracteriza el cuerpo del drogado, a partir del cual sobrevienen la sobredosis y la muerte. Hay que mantenerse, por lo tanto, en ese cero absoluto o gran hielo, sencillamente para no morir. Cosa que Pizarnik no supo hacer. La experimentación consiste en mantenerse en el límite del gran hielo, cosa que los poemas de Pizarnik habían conseguido resolver en un cierto momento con un éxito extraordinario y de ahí su eficacia. Algunos textos de Lamborghini también alcanzaron ese límite. Sin embargo, yo no quiero tampoco establecer una relación especular entre dos que no coincidieron nunca ante el mismo espejo. Sugiero una vía de investigación nomás. Contra el hombre guerrero de la historia, Hegel, o el animal ciudadano de la poshistoria, Koyev, Pizarnik se propone como el resto inhumano de la ultrahistoria, y por esa vía, que es también su vía mística, llega a una solución diferente de la de Lamborghini, una solución
feminista, podríamos llamarla, donde la Aufhebung no cumple ningún papel y todo se resuelve en una síntesis disyuntiva. Los términos de la oposición quedan dislocados y destituidos de su trascendencia. Al fin de la historia, motivo hegeliano pero también koyeviano, se opone en Pizarnik la disminución sensible de la velocidad histórica, su desactivación como proceso con una síntesis final. En el 1972 se publicó en italiano el libro Sputiamo su Hegel de Carla Lonzi, Escupamos sobre Hegel, fechado en el verano de 1970. No sabemos ciertamente si Pizarnik leyó ese libro imprevisto, ya lo habíamos visto en la biblioteca lamborghiniana, un libro, el de Carla Lonzi, que lleva a Hegel a un lugar pizarnikiano. Para Lonzi, Hegel, con mayor insidia que cualquier otro, ha racionalizado el poder patriarcal en la dialéctica entre un principio divino femenino y un principio humano masculino. El primero preside la familia, el segundo la comunidad. Pero, dice Lonzi, la mujer no se halla en una relación dialéctica con el mundo masculino. Las exigencias que viene clarificando no implican una antítesis, sino un moverse en otro plano, un moverse en otro plano. Este es el punto en el que más costará que seamos comprendidas, pero es esencial no dejar de insistir en él. La imposibilidad del nombre del género como negativo en una Aufhebung orienta la impugnación de Lonzi, entendida como una acción civil. En Pizarnik se vuelve una acción poética, no habrá ya nunca más podrá haber Aufhebung, sino un moverse en un otro plano, la inmanencia. Ahora creo se entiende mejor la evolución de las sociedades de consumo que presenta Sala de Psicopatología. Contra eso, Máscara sensible de la historia o de la posthistoria, levantó Pizarnik su espléndido poema ultrahistórico a pesar de Hegel. Y ahora comprendemos, esta es otra cita, no, acá se acabó. Y ahora comprendemos por qué solo, igual es corta, y ahora comprendemos por qué solo el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, pero lo podemos mostrar acá, por ahí, búsquenlo. Y ahora comprendemos por qué solo el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o sobre todo, no, esto es de la Condesa Sangrienta, no está acá, o sobre todo, los subsuelos anegados de sangre humana pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente, porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos. Así leída, confrontada con esas predilecciones y esas marcas de lectura, lo que podemos nombrar irresponsablemente archivo porque no nos preocupan los arcontes, así leída Pizarnik, en fin, una experiencia estética, un paso de vida, se salva de la trivialidad de la angustia adolescente y alcanza a superar sus extrañas antítesis y sus falsos dilemas en nuestro tiempo, que es también el suyo. El haber archivado la nota tonta sobre los escritores que dibujan quiere decir para Pizarnik, la imagino abrazada por las hermanas Campo y Molloy, quiere decir, yo no tengo nada que ver con esta tribu porque mi tiempo no es este. Pero mi querida amiga, por favor, bienvenida, te estuvimos esperando. Gracias. ¿Listo? Bueno, hola. ¿Escucha ahí? Gracias, Daniel. Voy a leer entonces lo que preparé para hoy, que se llama El infierno está encantador. Y empieza con una cita de los diarios del 20 de noviembre del 57. Tristeza y candor. Deseos de llorar como un niño recién nacido. Inmensa ternura por mí. Ganas de hacerme pequeña, sentarme en mi mano y cubrirme de besos. Por la impaciencia me perderé.
horrendos problemas literarios. Hay demasiados libros, todo ya ha sido escrito. Sobre cada cosa, sobre cada sombra, hay miles de libros. He llegado tarde al banquete de la cultura universal y si bien no me vedan la entrada, se divierten proponiendo a mi hambre tal cantidad de platos y de variaciones que yo ya no sé diferenciar un poema de una sonrisa, un ademán de odio de una plegaria japonesa. Y en medio de esta orgía de la insatisfacción, rodeada de elementos capaces de satisfacerme, ¿qué hago? Pues abalanzarme sobre todos. El mejor camino para no colmarme jamás. ¿Pero de qué estoy hablando? ¿De la literatura? ¿De mi amor imposible? Tal vez en el fondo sea lo mismo. Llueve sangre. Alejandra Pizarnik, Entre la imagen y la palabra, la exhibición montada en la sala Juan L. Ortiz de esta biblioteca, busca reproducir, como insistió Daniel en ello, el laboratorio alquímico de la poeta, exponiendo los materiales y los principios constructivos de su poética. Abrir el atelier de Pizarnik, su sala de montaje, permite vislumbrar los alcances de su operación teórica y estética, arrojando luz sobre la belleza oscura de sus mecanismos textuales. Como reverso invisible de la obra publicada, los manuscritos y papeles de cualquier autor son claves para comprender su proyecto, ya que revelan sus protocolos de trabajo. Pero en el caso de Pizarnik, estos papeles adquieren singular importancia porque toda su obra se interroga, igual que Segismunda, personaje estelar de Los poseídos entre lilas, ¿qué hice del don de la mirada? Que es un poco una reescritura de ¿qué hice del don del sexo? ¿Dónde está acá? Ahí. Estoy... Cada vez que reclama quiero ver en vez de nombrar, pone de relieve el aspecto propiamente visual de la escritura y da cuenta de una reflexión metapoética que, frente al concepto abstracto de obra como entidad intelectual, privilegia la noción material y sensible de texto. En mi caso, dice, las palabras son cosas y las cosas palabras. Ahora sé por qué sueño con escribir poemas objetos. Es mi sed de realidad, mi sueño de materialismo dentro del sueño. Puesta en abismo del trabajo poético, los ojos remiten, en este contexto, a la escritura y al mismo tiempo al duelo imposible de la representación, impugnada en versos como «Cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados» o «Los pájaros dibujan en mis ojos pequeñas jaulas». Por otra parte, sabemos que Pizarnik se inscribe, por vocación, en una tradición salvaje y lúgubre, ácrata y taciturna, de la historia de la literatura y el arte. Identificada con ese vasto sector de la creación artística, en el que se encuentran Goya y el romanticismo negro, el Bosco y Artaud, Lautréamont y Bataille, y además los poetas malditos, esa vasta tradición que explota la oscuridad, la parte excesiva e irracional que se esconde detrás del supuesto triunfo de la razón, Pizarnik reconoce haber recibido la caligrafía de las sombras como herencia. En la sombra también permanece Nelly Sachs, autora del poema El contorno, del que Pizarnik toma el verso anterior para ponerlo en boca de Seg. Como Augusto Monterroso, cuando confiesa en el poema Transparencias, en todo lo que escribo oculto más de lo que revelo, Pizarnik flirtea con cierto hermetismo. Su escritura nocturna insinúa, por un lado, la existencia de zonas inaccesibles al lenguaje y, por otro, en la ausencia de fuentes e intertextualidades, aspectos de su obra vedados al lector. En esa oscilación entre la luz y las tinieblas, entre lo que se da o se deja ver y lo que se sustrae a la mirada, se juegan dos cuestiones fundamentales e íntimamente relacionadas: la voluptuosidad de la escritura y el delito como procedimiento privilegiado. Me voy a detener entonces, muy brevemente, en estas dos cuestiones. Según Roland Barthes, me encanta que ella leía Barthes también porque me permite como fusionarme más. La lectura es una forma de producción ya que desencadena la escritura. Los numerosos apuntes encontrados en las hojas de guarda de sus libros, aclaro que nosotros también tenemos acá
650 fueron comprados durante la gestión de González, más 220 que fueron donados por la familia después. O sea, tenemos alrededor de 800 libros de su biblioteca personal. Eso me tinda. ¿Por qué? Porque están acá. Pero se pueden ver, Yo le digo que eso es vanagloria institucional y es precisamente lo que no necesita. Y bueno. Los numerosos apuntes encontrados en las hojas de guarda de los libros de su biblioteca personal, conservados en su mayor parte en nuestra Sala del Tesoro y en la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, parecen corroborar la hipótesis de Barthes. En efecto, subrayar y hacer anotaciones marginales constituyen el primer paso, la antesala del método que Alejandra Pizarnik encontró para evitar la sinuosa frontera entre lectura y escritura. Su manera de lidiar con la angustia de las influencias y con el miedo paralizante a la página en blanco. Una manera rabiosamente antirromántica que, como dice ella misma, por haber llegado demasiado tarde al banquete de la cultura, por haber llegado cuando ya todo estaba dicho, deconstruye el mito de la originariedad pura y apuesta por el saqueo y el collage de fragmentos. Además del testimonio que nos dan sus libros subrayados, sabemos esto también por la famosa serie del Palais de Vocabulaire, o PB, según las etiquetas identificatorias pegadas en las tapas de los 3 cuadernos que lo componen. Ay, me olvidé de poner algo, esperen. ¿Tenés abierto acá? Ah, el video. Bueno, ese es el cuaderno verde. Además del testimonio que nos dan sus libros subrayados, lo sabemos también por la famosa serie del Palais de Vocabulaire, o PB, según las etiquetas identificatorias pegadas en las tapas de los 3 cuadernos que lo componen, y por el menos conocido cuaderno verde, que es el que tienen en pantalla, conservado durante años por Yvonne Bordelois y ahora expuesto en una de las vitrinas del 3er piso. Ambos son metáforas de su empresa poética. Ambos registran lecturas de autores muy diversos del canon personal de Pizarnik. En ocasiones, las citas están acompañadas de análisis textuales y con estos materiales, con los libros subrayados y anotados, los cuadernos y la obra publicada, entonces podemos reconstruir todo el rompecabezas. Estas son, repito, las piezas que permiten reconstruir toda la imagen del laboratorio. Por un lado, las siglas PB, que aparecen manuscritas en los márgenes de sus libros, indicando aquellos pasajes, como el verso de Nelly Sachs, o la estructura, o incluso el argumento entero, como en el caso de la Condesa Sangrienta o Los Poseídos entre Lilas, que habrá de copiar. En segundo lugar, la transcripción de esas citas en estos cuadernos, en el Palais de Vocabulaire o en el cuaderno verde. Y por último, la aparición de esos fragmentos entretejidos de contrabando en la obra publicada, que se desdobla o con sus palabras se destripla en ese tránsito entre papeles. No tuve oportunidad de ver íntegramente la serie del Palais, sino que me enviaron de Princeton algunas páginas que le solicité. Pero el cuaderno verde, mencionado en la correspondencia y en los diarios, constituye un auténtico antecedente del libro de artista, que es lo que menciona Daniel. La forma plástica que adquieren los fragmentos transcriptos, intervenidos con diferentes técnicas de dibujo, pintura y collage, y acompañados también por algunos dibujos, hace sentido en sí misma, componiendo un objeto que, más que hablar de un programa estético, lo materializa. Este gesto artesanal acerca el cuaderno verde al Teatro Proletario de Cámara de Osvaldo Lamborghini. Pero la alteridad no solo aparece en el plano sensible, sino que también es evidente en el nivel del contenido. Como Walter Benjamin, Pizarnik recurre a formas archivísticas de trabajo para componerlo. Como recolección y fichaje de materiales heterogéneos que adquieren sentido y justificación interna en el conjunto, el Cahiers Vert se asemeja al libro de los pasajes. Combinación de escritura y decoupage, el cuaderno verde no se limita a plantear el cruce entre la palabra y la imagen,
lo pone en escena. En él, Pizarnik instala un dispositivo complejo acerca del texto como entramado de hebras y texturas diversas y acerca de los distintos procedimientos de recorte y apropiación que comprende la escritura. Esos ojos no te pertenecen. ¿De dónde los has tomado? En su reseña del Otro cielo, Pizarnik subraya que Cortázar toma ese epígrafe de los cantos de Maldoror. En paralelo anota en su diario: Julio es, antes que un gran escritor, un gran lector. También, como Eliot, es un gran plagiador. Aunque parezca reprobatorio, la publicación de los textos de Sombra revelará la verdadera naturaleza de este juicio. Se trata de una declaración de principios, encarnada por Hilda la polígrafa, es decir, la que escribe acerca de temáticas diversas o lo hace de modos secretos o cifrados, y por la bucanera de Pernambuco, es decir, la pirata que ingresa ilegalmente a un reservorio de recursos disponibles y lo saquea. Hilda la polígrafa y la bucanera de Pernambuco son las Bouvard y Pécuchet de Pizarnik, eternas copistas, sublimes y cómicas, que como todo escritor se limitan a imitar un texto siempre anterior, nunca original. Un texto cuyo único poder es el de mezclar las escrituras. Esto último es cita de Barthes, la parte final de la oración, del susurro del lenguaje. Y esto no hace más que reflejar la naturaleza misma del lenguaje. No existe nunca ninguna interioridad ni ninguna originalidad que pueda expresarse o traducirse con otra cosa que un diccionario ya compuesto en el que las palabras se explican a través de otras palabras heredadas. No tengo más que una lengua y no es la mía, decía Derrida en El monolingüismo del otro, haciendo alusión al carácter radicalmente inapropiable de todo lenguaje. La use quien la use y la use como la use, con mayor o menor propiedad, la lengua no le pertenece a nadie. Permanece siempre ajena, extraña y heredada, resistiendo a todo intento de apropiación. Las gramáticas y las fichas de vocabulario puestas en la muestra visibilizan el trabajo infernal de Pizarnik por domesticar un idioma, el suyo, que nunca sintió como propio porque no es algo que pueda conquistarse completamente. Y constituyen, estos materiales, junto a sus libros anotados, un espejo de la perseverancia y la tenacidad con la que intentó manifestar la inadecuación radical que impide expresar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Si dominar el idioma o hacerlo propio es un trabajo de Sísifo, así se refiere a la tarea del poeta, y al poeta como un Sísifo moderno, la única salida es integrar la propia voz en una trama de voces ajenas. Todo escritor, dice Rodolfo Wilcock en un libro que Pizarnik leyó, llegará a parecerse a quienes lo mencionan. Inscribirse en una herencia y alterarla de manera fundamental es algo semejante a pensar la escritura como una forma de intervención en el sentido que las artes plásticas le dan al término, es decir, como una acción que modifica el espacio en el que se produce, transformándolo material y conceptualmente. Las notas preparatorias, los apuntes y los bosquejos de futuros proyectos, que la crítica genética llama textos prerredaccionales, no solo visibilizan los forcejeos con el idioma. Con sus tachaduras y reformulaciones, reflejan también la intuición de que el no saber, la errancia y el error son las únicas y verdaderas potencias de la escritura. Tagore descubría formas divinas en sus tachaduras, le dice por carta Antonio Requeni. El resto es lit erratura, escribe en el margen del mismo libro de Wilcock. Como señala Barthes, leer las propias tachaduras es uno de los principales imperativos categóricos de la profesión de escritor, quien debe vigilar las metamorfosis infligidas a las formas y significados para dilucidar el sentido de su proyecto y así poder realizarlo. Pero en ocasiones las huellas visibles de la lectura de Pizarnik no son subrayados o notaciones marginales en los escritos ajenos, sino agujeros. Palabras, frases y versos fueron extirpados de su contexto e injertados luego en otros cuerpos textuales. Los fragmentos cortados se incorporan, abierta o solapadamente, en collage y estructuras y reescrituras propias.
En estos casos, los principios constructivos exhiben su violencia. Un verso de Allen Ginsberg, subrayado por Pizarnik, dice: no escondan la locura, el método debe ser carne pura. En una entrada de julio del 68 escribe: quiero leerme y romperme, alentando la asimilación entre el sujeto y la obra, que luego despeja cuando aclara, entre paréntesis, hablo de mis papeles. Vuelta contra sí misma, la destrucción, antesala necesaria del momento creativo, se relaciona con ceremonias caníbales o vampíricas no exentas de placer. Alguien en mí dormido me come y me bebe. Reciclado y desgarro se hacen patentes en el título de Los trabajos y las noches, cuyo nombre reformula el de la obra de Sido, Los trabajos y los días, y el del primer libro de Marcel Proust, llamado Los placeres y los días. Si la sustitución de trabajos por placeres destaca el componente decadentista de los textos proustianos de juventud, el cambio de Pizarnik retoma la idea del esfuerzo que supone la escritura, mi darme en sacrificio, sin dejar de invocar la sensualidad de la noche. Cito: todavía no empieza la cita, perdón. Sin dejar de invocar la sensualidad de la noche, el goce sombrío de la libido scribendi, y ahora sí la cita, la magistral sapiencia del oscuro, el cálido roce de la muerte, un instante de éxtasis para mí. María Negroni ha insistido en que La Condesa Sangrienta es una reflexión alucinatoria sobre el acto de escribir. El Palacio de Papel se vuelve castillo de la escritura en ese texto saturado de personajes lujuriosos y escenas de fina desamparo. Catálogo de imágenes tenebrosas o collage de ruinas, La Condesa Sangrienta estimula la glosa y la construcción de un cadáver exquisito, es decir, textual. Ready-made gótico al alcance de la mano. Elizabeth Bathory, alter ego de la escritora, persigue vírgenes como quien busca palabras para decir lo indecible. Los poemas metaforizan sus intenciones de captura, tentativas que logran congelar apenas un destello antes de que la vida se apague en los ojos de las muchachas. Los subsuelos como repositorios de imágenes o textos a robar, y el lector como cómplice de la confabulación entre escritura y crimen. La comparación funciona porque Erzsébet, que escribe con sangre en su túnica blanca sus orgías extáticas, pasa de la melancolía y la insatisfacción a la exaltación significante. Enamorada de sus proezas, pero también de su propio suplicio. Como el amor, la escritura tiene lo hermoso y lo atroz de toda fusión sin límites. En esa fusión, cuerpo y corpus, estilete y soporte, contenido y forma, torturadora y torturada, son una y la misma. Llegado el instante de escribir un poema, dice Pizarnik, no soy más que una humilde muchacha desnuda. Ya lo dijo Truman Capote: cuando Dios le entrega a uno un don, le entrega también un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Gracias. Seguimos ahora abriendo un breve espacio para preguntas, si hay, o comentarios. Bueno, si no hay, entonces le agradezco nuevamente a Daniel. Y ahora seguimos con el... Yo te voy a hacer un... Ah, bueno. No, vuelvo al tema de lo que te interrumpí al principio. En la Catedral de Valencia hay una reliquia que la Catedral de Valencia atesora y muestra con gran orgullo, que es el brazo izquierdo de San Vicente. Cuando uno lo ve bien, yo la verdad que no me importa, no me fijé, me llevó un amigo y me dijo: venía a ver esto, qué genial. No es un brazo izquierdo, es un brazo derecho. Claro, al estar despedazado un cuerpo,
uno puede pensar que un brazo izquierdo es un brazo derecho, un pie puede ser una oreja, que eso, cualquier cosa. Digo, ese es el problema del tratamiento de los restos como reliquias. Cada uno se guarda, ¿no?, su propia reliquia. Tengo acá la oreja de Pizarnik, y es mía, 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 mía. Si la ponen en relación con las otras partes del cuerpo que tienen otros, seguramente la imagen que va a surgir va a ser una imagen, no digo más verdadera, porque la verdad en este punto es siempre motivo de disputa intelectual, pero en todo caso va a haber un cuerpo completo que analizar. De allí que mi insistencia siempre es, no nos jactemos de que ustedes tengan 800 libros, y el Biblioteca del Maestro 300, y que Princeton tenga cerdos inmundos, los diarios y todo lo demás. Y las cartas de Cristina Campo también están en Princeton. Digo, tratemos de que eso se junte en algún lado, ¿no? Y que podamos acceder a eso, porque me parece que la posibilidad de comprender tiene que ver con la posibilidad del acceso, el acceso al cuerpo completo, ¿no? Entonces, digo... Era ese el intento No, justamente ya sé, por eso de democratizar el acceso. Por eso yo te alabé al principio, porque vos pudiste juntar las cosas, ¿no? Y me parece que juntar esos restos para que no sean reliquias, sino que permitan una imagen, me parece que eso es lo que hay que hacer, que vos lo hiciste, por eso digo. Entonces, más allá de eso, de que acá haya 800 y allá 400, a ver quién tiene más, yo tengo más lindos. No es una competencia, por supuesto. Pero un poco sí. Un poco. La gente misma, digo, no me refiero a la institución en sí misma, porque a la institución les llegan las cosas y de pronto pueden comprar, pero la gente guarda sus cosas, ¿entendés? Guarda eso como reliquia, lo guarda como suyo. Digo, en la última vez que yo hablé de Pizarnik, una persona acusó a otra persona de haberse robado un libro de Kafka de la biblioteca de Pizarnik, públicamente la acusó. ¿Entendés? Es una cosa delirante. ¿Del departamento de la calle Montevideo? Sí. Creo que ya sé quién es. Sí, por supuesto. Lo puedo decir, no tengo historia, pero me parece que hay un criterio fetichista ahí muy, muy jodido en última instancia. Pero digo, no se trata de esta institución, no se trata de la Biblioteca del Maestro como institución, se trata de esas... Bueno, ¿a quién le pertenece Kafka? Por eso está buenísimo que las instituciones tengan convenios de mutua cooperación y entonces gracias a esos convenios nosotros tenemos las digitalizaciones y si bien no las podemos publicar porque familia no lo permite, tenemos ahí está el problema. Por lo menos tenemos... Que aparte vos fíjate que las familias constituyen, saben, la mayoría de las personas que sabrán el problema que hubo con los diarios de Pizarnik cuando se publicaron por primera vez. Bueno, digo, las familias controlan, ¿no? O sea, ¿qué se puede saber de la vida de la cosa que uno diría, pues ya está, digo, es Pizarnik. Digo, ¿qué mancha se puede arrojar sobre Pizarnik? ¿Entendés? O sea, digo... Pero bueno, van pasando los años y eso lentamente se va aflojando. ¿Sabes que no? Cuando uno ve los parientes son siempre iguales. Por favor, si alguien considera que va a ser famoso o famosa y tiene papelitos guardados, dónenlos ya. No esperen porque después los hijos se convierten en una pesadilla. En fin, nada. Eso. Gracias a Evelyn por eso, pero sobre todo porque es un camino a seguir. ¿Entendés? Yo creo que no hay que guardarse para uno, no hay que considerar que uno es dueño de algo que le tocó en suerte tener, sino que eso tiene que estar puesto a la disposición. Por suerte estudiamos mucho Derrida y sabemos que bueno, no hay democracia sin acceso a los archivos. Así que... Bueno, ¿Derrida dice eso? Sí. Está bien, yo no leo Derrida. Mar de archivo, mentiroso. No te juro. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o críticas... Vamos a arrancar en breve cuando saquemos la mesa con el DJ set.
no poder salirse de las cosas de mi mirada. Tu voz en ese no poder salirse de las cosas de mi mirada. Ellas me desposeen, hacen de mí un barco sobre un río de piedras, y no es tu voz. Lluvia sola en mi silencio de fiebres, tú me desatas los ojos y por favor que me hables siempre, por favor que me hables siempre. Y por favor que me hables siempre. Que me hables siempre. Ese no poder salirse de las cosas de mi mirada. Y por favor que me hables siempre. Que me hables siempre. Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores, aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores, aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Me vestirán con cenizas al
pájaros. No conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. No sé de pájaros. No conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Manos crecían con música detrás de las flores, pero ahora, ¿por qué te busco noche? ¿Por qué duermo con tus muertos? Manos crecían con música detrás de las flores, pero ahora, ¿por qué te busco noche? ¿Por qué duermo con tus muertos? No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo. Para mí, que soy errante, que amo y muero. Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. No puedo hablar para nada decir, por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes.
agua verde en mi cara, he de beber de ti hasta que la noche se abra. Nadie puede salvarme, pues soy invisible, aún para mí que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Hay un jardín. Una muñeca de huesos de pájaro conduce los perros perfumados de mis propias palabras que me vuelven. Una muñeca de huesos de pájaro conduce los perros perfumados de mis propias palabras que me vuelven, me vuelven. Una muñeca de huesos de pájaro conduce los perros perfumados de mis propias palabras que me vuelven, me vuelven, me vuelven. Pájaro conduce los perros perfumados de mis propias palabras que me vuelven, me vuelven. Sombras por nadie. Hablará por espejos, hablará por oscuridad, por sombras.